Nos quedan ahora 10 minutos para preguntas. Tengo 3 preguntas en el chat de preguntas y respuestas que voy a pasar a leer. Recuerden que si quieren preguntar pueden escribirlo en el chat de preguntas y respuestas. La primera pregunta es para Arturo y dice, Arturo, ¿has tenido problemas, es de un espectador anónimo, has tenido problemas con el unfair discrimination en tu experiencia en pricing? ¿Cómo lo solucionaste? Hola, hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, es una buena pregunta, ¿no? Y supongo que es una pregunta quizá más para un consultor que para una persona de soporte técnico como soy yo, pero lo que sí que puedo decir es que esto que hemos presentado, o que yo he podido mostrar, ¿no? Sobre estos análisis, permiten identificar justamente estos casos, ¿no? No es tanto cómo lo solucionaste, sino cómo lo descubriste, porque estos unfair discrimination, pues muchas veces depende mucho de la interpretación, ¿no? Esta subida de precio viene de un perfil de riesgo, viene de los costes de servicio, o por el contrario, yo me estoy aprovechando de quizá un cliente que tenga pues mucha elasticidad al precio y por lo tanto sé que una subida de precio quizá indiscriminada lo va a mantener dentro de mi cartera y le estaría de alguna manera eh, poniéndolo en términos así un poco más dramáticos, expoliándolo, ¿no? Eh, la línea es fina y la tienen que hacer los actuarios. Lo importante es tener herramientas que te permitan identificar justamente estos comportamientos. ¿Dónde está mi subida de precio? A qué segmento pertenece este cliente que está recibiendo subida o bajada? Precisamente para ya, utilizando sus criterios, identificar si es realmente una discriminación que no es justa o si por el contrario se puede respaldar con datos, respaldar con información del riesgo. ¿De acuerdo? Gracias. Tengo acá otra pregunta de Mercedes Carruido. Dice, buen día, ¿podemos hablar de herramientas blandas tecnológicas como R, Python y SQL? No sé si tienes algún comentario Mm, puntual sobre la utilización de estas herramientas. Sí, o sea, el uso de estas herramientas está muy extendido también, y esto creo que muchos de los participantes lo van a poder confirmar. Simplemente aquí hay que hacer un balance, ¿no? O sea, estas herramientas dan mucha versatilidad y mucha capacidad de personalización del algoritmo, pero también se pierden otras muchas cosas, ¿no? Es decir, primero la curva de aprendizaje y el conocimiento técnico que requieren pues es mucho más elevado que una herramienta que integra todos estos scripts y todas estas herramientas ya dentro de su propio sistema. ¿De acuerdo? Evidentemente, pues hay una falta de interfaz gráfica, la facilidad de uso pues, puede variar, ¿no? Dependiendo de los que entran en el equipo. Y evidentemente son programas que, pues, desde tu punto de vista de mantenimiento, ¿no? Y de soporte son bastante limitados. Son muy personalísimos de cada empresa y por lo Mm. tanto pueden requerir un espacio de soporte que si no se tiene dentro de la propia empresa es difícil buscar fuera. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto que hemos comentado, también escalabilidad y rendimiento depende mucho de los ordenadores de la empresa y del poder técnico y de mano de obra que exista dentro de la empresa aseguradora, que no es una empresa que tenga por qué tener perfiles tan técnicos, ¿no? Aunque muchas veces sí que los tiene. Entonces, existen, se pueden utilizar, pero conllevan muchos riesgos. Es mi respuesta. Gracias. Una última pregunta para ti. Sandro Peirano pone, tengo entendido que se están desarrollando cada vez más indicadores para tratar de arreglar el problema de explicabilidad de los modelos que tienden a tener una naturaleza de caja negra. Tenemos, por ejemplo, los Sharp Values. Mi consulta es, ¿qué tanto se utiliza este valor o este tipo de valores en la industria? ¿Esto podría ayudar a que los modelos sean más transparentes? Muy buena pregunta. Es cierto que los Shapley Values para según qué procesos de caja negra pueden ayudar a dar una noción, ¿no? O apuntarnos en la dirección de cuál es el impacto de cada variable que sí que nos podría dar de manera más pura un modelo transparente. O sea, yo siento que siento que hay un cambio filosófico, incluso, o mental, ¿no? que hacer con este tipo de cosas. Parece que tenemos que justificar el uso de los modelos transparentes partiendo de la base de que estos modelos de árboles de decisión, de, de redes neuronales, modelos de caja negra, desde un punto de vista de rendimiento son mejores. Y no siempre es el caso, ¿no? No siempre es el caso y de hecho, pues la experiencia nos muestra que no siempre es así. Muchas veces a lo mejor incluso habría que pedir, ¿no? Los modelos que no son transparentes, justificarse a ellos mismos, no tanto al revés. Entonces, es cierto que estos SAP values pueden apuntarnos en una dirección de la transparencia,
pero nos dan una idea muy específica del modelo que estoy generando. ¿De acuerdo? El impacto de cada variable que me da el Shapley Value es una estimación. Por lo tanto, si, es una especie de transparencia local, por decirlo así, ¿no? Es una transparencia local del modelo en el que estoy trabajando que no tiene por qué generalizarse también. Por tanto, por dejarlo claro, estos modelos de caja negra habrá escenarios donde la transparencia no sea tan crucial, donde sí podrán ser utilizados y donde realmente pueden aportar mucho al proceso de tarificación. En ningún caso yo estoy intentando cancelar, porque no soy nadie para hacerlo y creo que realmente son útiles en según qué sectores, pero desde un punto de vista de pues, cumplimiento regulatorio, de acortar la curva de aprendizaje, de tener la seguridad que los resultados representan fielmente la realidad de mi cartera de clientes. Desde luego, las últimas tendencias actuariales vamos, claman por la transparencia al unísono. Muchas gracias, Arturo. Tengo acá yo anotado un par de preguntas para Ronald. Ronald, Sí. muy interesante tu presentación. Yo he pasado por un par de implementaciones de core también con bastante involucramiento donde he trabajado, así que resuena bastante lo que comentabas. ¿Qué tan importante es la experiencia previa en áreas actuariales antes de involucrarse de lleno en los proyectos de tecnología de una aseguradora? Definitivamente es importante, Sebastián, digamos que haber pasado por por la gestión de estos procesos más relacionados a reservas y pricing porque te dan una visión también o complementan tu visión estructurada de lo que son los procesos, o sea, te hacen conocer un poquito la matemática o la estructura detrás de ellos. Principalmente va por ese lado. No es imposible de todas formas que un actuario, por ejemplo, pase directamente a un área más operativa o más de producto, pero creo que un camino muy eficiente es de un actuario que actualmente trabaje en actuarial, pues que vaya orientándose a áreas de producto y a partir de ahí conocer los procesos. Y acá tengo otra pregunta. En tu experiencia, ¿cuál es la brecha principal de conocimiento en el ámbito de la tecnología que tiene el actuario en el mercado latinoamericano? Sí, a nivel de tecnología yo creo que justamente es la capa de integraciones o la forma en cómo trabajan los sistemas orquestados para dar vida a los procesos, lo que está más lejos del conocimiento del actuario. Hay algunos que sí por voluntad propia deciden involucrarse o informarse de este tipo de tecnologías, pero en general yo veo que es donde más hay que hacer trabajo cuando uno se involucra ya con este tipo de proyectos que afectan integralmente a la compañía. Porque, y yo pensaba, porque desde el punto de vista de proceso, el actuario está en una posición bien particular, ¿no? Porque interactúa con tantas áreas de la compañía que creo que es el poco Sí, especialista dentro de la compañía de seguros que conoce cómo funciona siniestros, emisión. O sea, te puede sí. describir el proceso de venta, desde la emisión de la venta de la póliza hasta el pago del siniestro de punta a punta, ¿no? Entonces yo creo que eso es un valor que aprecian bastante los procesos de implementación tecnológica, ¿no? Sí, muchas veces es el que da la venia final a algo que otras áreas han decidido armar de cierta forma como un rompecabezas y el que lo ve integral es el actuario, tal cual como lo describes. Bueno, acá tengo un par de preguntas más. Bruno Cuna dice para Arturo, en Brasil tenemos una gran exposición para seguros de autos. Eh, ¿Utilizan telemetría rastreadores para incorporar variables en los modelos de Accurate? Disculpen, está escrito en portugués, pero creo que pude traducir la pregunta. Gracias, Bruno. Eh, Entiendo que ahora me separo un poco del Arturo actuario y del Arturo Data Science y hablo un poco más de Accurate, pero muy brevemente. O sea, estos datos se podrán incluir en tanto y cuanto la misma empresa cuente con ellos. Es decir, Accurate lo que pedirá, simplemente para realizar todos estos análisis que hemos mostrado, será una base de datos que puede incluir tantos datos de telemetría como datos históricos, como datos de mercado. ¿De acuerdo? En el momento en que nosotros alimentamos a los modelos con esta base de datos, todos estos análisis podrán reproducirse, pues, consecuentemente, tanto para el ramo de auto, como para el ramo de hogar, como para todos los ramos, por lo general, de no vida. ¿De acuerdo? Espero que haya. Gracias. Y ya nos queda, se nos está acabando el tiempo del panel. Tengo acá un par de preguntas una para Ronald y Beth. Dice, hola, ¿se podrá implementar el cálculo de reserva matemática en un sistema core, por ejemplo, cálculo de reserva de pensiones? Gracias. Sí, en realidad esa es una de las decisiones que usualmente se toman cuando se va a implementar un software core. De forma general, la tendencia, ya por una opinión personal en base a los años que tengo, es que
no debería hacerse ahí. Sin embargo, hay oportunidades que ofrecen ciertos sistemas de tener una parte del cálculo al menos en el core y luego complementarla con análisis externos. Ya, y un par de preguntitas más rápidas que tengo acá en YouTube. Diana Lau Cuenca pregunta, ¿cuáles son las principales dificultades o retos que enfrentan los actuarios en la implementación de sistemas en una empresa de seguros? ¿Y qué análisis actuariales son los principales al implementar sistemas core de seguros? Súper. El principal reto no es tanto técnico, yo diría que es más quitarse un poquito la etiqueta de ser muy cuadriculado, esa es la verdad. Muchas veces cuando aparece un actuario en un equipo de trabajo de un proyecto de una aseguradora, parece que fuera el que ve todo en números, así que eso es lo que describiría como el principal brecha a quitarse de encima. Y sobre el segundo punto, Sebastián, lo principal a nivel de implementación está del lado del pricing y de las reservas, ¿sí? Definir qué cosas se puede hacer en el core y qué cosa va fuera. Bueno, y acá la última pregunta de Jorge Reséndiz. Pregunta, ¿aún tiene futuro la actuaría? Yo me animaría a pensar que sí, pero creo que te respondas tú solo al final de... Sí, Creo que la respuesta va a ser positiva al final del coloquio. Gracias a todos por su participación. Sorry, me pasé un par de minutos. Los dejo con los restos, con el resto de los bloques. Gracias a todos y especial gracias a Arturo y a Ronald por su participación. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. gracias.